video hablaremos del teorema de Pitágoras. Es uno de los teoremas más conocidos de la historia de la matemática. Tiene el mayor número de demostraciones. Se le atribuye al filósofo y matemático griego Pitágoras, aunque no se sabe si es el autor efectivo. Se tienen pruebas de que los babilónicos poseían algún conocimiento del mismo al menos un milenio antes. Sin embargo, fueron los pitagóricos quienes enunciaron una demostración formal en el siglo VI a.C. Por este motivo, recibe el nombre en su honor. Veamos qué dice exactamente el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para poder aplicar el teorema de Pitágoras, debemos tener un triángulo rectángulo. Recuerden que para que un triángulo sea rectángulo debe tener un ángulo recto, es decir, un ángulo que mida 90 grados. A los lados que forman el ángulo recto los vamos a conocer con el nombre de catetos. Vamos a tener un cateto y acá vamos a tener el otro cateto. Al lado opuesto, es decir, al lado que está enfrente al ángulo recto, lo vamos a conocer con el nombre de hipotenusa. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado también. Veamos si el teorema de Pitágoras se verifica en cualquier triángulo rectángulo. Tenemos nuestro triángulo rectángulo cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. En este caso, el lado opuesto al ángulo recto es el de 5 centímetros, por lo tanto, ese lado va a ser la hipotenusa. Los otros dos lados van a ser los catetos, es decir, que uno va a medir 3 centímetros y el otro 4 centímetros. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Reemplazamos cada una de las letras por los valores correspondientes. Me va a quedar 5 centímetros al cuadrado, 3 centímetros al cuadrado, más 4 centímetros al cuadrado también. Realizamos las cuentas, 5 al cuadrado es 5 por 5, me da 25 centímetros al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, me da 9 centímetros al cuadrado. Y 4 al cuadrado es 4 por 4, me da 16 centímetros cuadrados. Se eleva tanto al número como a la unidad. Entonces, tenemos por hacer 9 centímetros al cuadrado más 16 centímetros al cuadrado, me da 25 centímetros al cuadrado. Esto efectivamente se verifica porque esa igualdad es cierta. Veamos un ejemplo. Encuentre la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8 centímetros. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Ahí tiene su ángulo recto. Observen que lo di vuelta con respecto a los triángulos rectángulos que venía dibujando hasta el momento, pero es lo mismo. El lado que se encuentra enfrente del ángulo recto lo vamos a conocer con el nombre de hipotenusa, por eso le pongo H, y los otros dos lados van a ser los catetos. Los voy a llamar con la letra C. A la letra H no la conozco, a la letra C sí. Uno vale 6 centímetros y el otro cateto vale 8 centímetros. Entonces, esto me dice el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto cuadrado más cateto al cuadrado. Y vamos a reemplazar cada una de las letras por los valores que conocemos. Entonces, la H va a quedar así porque no la conocemos. Igual, ahora sí tengo el valor de un cateto. Voy a poner 6 centímetros entre paréntesis y lo voy a elevar al cuadrado, más 8 centímetros entre paréntesis también y lo voy a elevar al cuadrado. Resolvamos. 6 al cuadrado es 6 por 6, me da 36. Y centímetro al cuadrado me da centímetro cuadrado. Por lo tanto, me queda 36 centímetros cuadrados. Más 8 al cuadrado me da 64 y me queda centímetros al cuadrado.
Voy a sumar esos centímetros al cuadrado, 36 más 64 me queda 100 centímetros al cuadrado. Para que h quede sola, debo poder sacar esa potencia que tengo ahí. Entonces, recuerden que siempre en las ecuaciones, cuando voy a pasar algo al otro lado del igual, lo tengo que pasar con la operación contraria. La operación contraria a la potencia es la raíz. Entonces va a pasar como la raíz cuadrada de 100 centímetros al cuadrado. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Me queda que h es igual a la raíz cuadrada de 100 por la raíz cuadrada de los centímetros al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de 100 me va a dar 10. ¿Por qué? Porque 10 por 10 me da 100. Ahora tengo la raíz cuadrada de centímetros cuadrados. Recuerden que la raíz cuadrada tiene un 2 arriba. Entonces, voy a poder simplificar la potencia con la raíz. Es decir, que se van a ir y me va a quedar simplemente los centímetros. Mi resultado va a ser que la hipotenusa mide 10 centímetros. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es el perímetro del triángulo de la figura? Recuerden que el perímetro es el contorno de la figura y para poder calcularlo debo sumar la medida de todos los lados. Como pueden ver, en este triángulo falta la medida de un lado, pero es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Entonces, podemos decir que el lado de 15 metros es la hipotenusa, ya que es el lado que se encuentra frente al ángulo recto, y que los otros dos lados son los catetos. Entonces, un cateto va a medir 9 metros y el otro cateto no lo conozco. A partir del teorema de Pitágoras vamos a poder encontrar ese cateto que no conocemos. Reemplazamos en cada letra por el valor que tenemos. En este caso sí tenemos el valor de h, que son los 15 metros, entonces me va a quedar 15 metros al cuadrado es igual a 9 metros al cuadrado más c al cuadrado. El segundo cateto no lo conozco, por eso pongo la letra c. Resuelvo. 15 al cuadrado me queda 225 metros al cuadrado. Es igual a 9 al cuadrado es 9 por 9, o sea que me va a quedar 81 metros al cuadrado más c al cuadrado. Para poder despejar a c voy a tener que pasar primero ese 81 metros al cuadrado que tengo sumando. Lo voy a pasar para el otro lado restando. Me va a quedar 225 metros al cuadrado menos 81 metros al cuadrado es igual a c al cuadrado. Los resto y me queda 144 metros al cuadrado es igual a c al cuadrado. Para que c quede efectivamente sola, debo pasar esa potencia como raíz. Me va a quedar la raíz cuadrada de 144 metros al cuadrado, que es igual a c. Resuelvo. La raíz cuadrada de 144 me da 12, ya que 12 por 12 me da 144. Y la raíz cuadrada de metros al cuadrado me va a quedar metros, porque se simplifica la raíz con la potencia. Esto es igual a c. Por lo tanto, el cateto que no conocíamos mide 12 metros. Ahora sí vamos a poder calcular el perímetro sumando todos los lados. Voy a hacer 15 metros más 9 metros más 12 metros y esto me va a quedar que el perímetro es igual a 36 metros.